Entonces, sí tienes relación, mas no le continúa. Ya no sé si ustedes me entienden. Ya que ¿El algunos anterior viernes pasaron clase? sí pasamos con los que podían. Anoche no se me hizo difícil volver a hacer el tema porque algunos quedaron en que íbamos a, algunos que podían viernes, otros que podían miércoles, pasaban miércoles. Entonces, bueno, ya les indico, yo este viernes no vamos a pasar para no desnivelarme y el próximo miércoles ya yo paso con sus compañeros lo que pasé el anterior viernes, ¿ya? Entonces el viernes ya no pasamos, este viernes no vamos a pasar, para los que pasan los viernes en la noche, las clases extra. Las clases normales, las habituales, esas sí o sí las vamos a pasar, que son jueves y viernes, ¿ya? Bueno, entonces, ahora vamos a ver todo lo que es balance hidromineral, el metabolismo del agua propiamente dicho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agua y todo lo que tiene que ver con los minerales que se encuentran inmersos en el seno del agua, ¿ya? Estos minerales, cuando están disociados, ionizados, ahí ya le estoy diciendo su nombre, son iones, ¿no? Tienen cargas, ya sean cargas positivas o cargas negativas. Bueno, entonces, ya sabemos que el agua es un componente químico inorgánico muy importante de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ya sabemos que además tiene una función importantísima que es el solvente universal. Entonces esa acción solvente se debe ¿a qué? Acuérdense. ¿Qué tienen las moléculas de agua que le permiten unirse a otras moléculas? Enlaces covalentes. Enlaces covalentes. No es el enlace covalente el que tiene esa interacción. Fuentes de ¿Acuerdan? hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Fuentes de Enlaces hidrógeno. Por puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Podía formar enlaces por puentes de hidrógeno con las sales de cloruro de sodio, cloruro de potasio, de magnesio, de calcio, con compuestos orgánicos como el alcohol, el formaldehído, formol, por ejemplo, acetonas, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces dijimos que el agua es el componente que más uniones con otros puede formar y por lo tanto puede disolverlos o disociarlos. Entonces, eso es importante porque prácticamente casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo ocurren gracias a esa acción, ¿ya? O la mayoría. Bueno, además que en el seno de agua o en el agua, los nutrientes provistos a las células, los compuestos que son sintetizados en las células y también a su vez los productos de desechos metabólicos están inmersos en el agua, ¿ya? Entonces el agua es el que contiene todos estos componentes, ¿ya? Entonces el agua va a contener minerales, estos minerales pueden estar disociados, ionizados, y cuando están disociados o ionizados se comportan como electrolitos, o sea, tienen carga, y si decimos que son electrolitos es porque pueden pasar la corriente eléctrica a través, ¿ya? Entonces el agua en nuestro organismo no tenemos agua pura, es más, dijimos que inclusive el agua se encontraba ionizada, ¿se acuerdan? Si al agua yo le agrego sal, cloruro de sodio, ¿cómo puedo encontrar? ¿Alguien que me diga? ¿Berenice? ¿Berenice? Gutiérrez, Viviana, Patricia. Cloruro de sodio. Ya, sería el cloruro de sodio, la sal, cuando está en el agua, ¿cómo se lo va a encontrar? Ionizado, disociado, ¿en qué? En ion sodio y en cloruro. En cation sodio
porque tiene carga positiva, y anión cloruro, que tiene carga negativa. ¿Sí? Entonces, Sí, doctor. así como el cloruro de sodio se puede disociar, ionizar, otros componentes también pueden encontrarse ionizados o disociados. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque esos electrolitos o esos iones que tienen carga ejercen sobre las membranas celulares, ejercen una determinada presión. Y eso es un punto importante que no tenemos que olvidarnos. Ya, espero que todos me estén escuchando. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Los que se comportan como electrolitos. Entonces, la distribución del agua en el organismo va a depender de fuerzas hidrostáticas y osmóticas. Esto tiene que ver en relación a la molécula misma, las fuerzas hidrostáticas, a la molécula misma del agua, que ejerce una acción sobre las membranas. Y cuando decimos osmótica, va a depender de los electrolitos o esos iones que se encuentran dispersos en el seno del agua, o sea, los que se encuentran en el agua, los que tienen carga, ejercen. Entonces, tanto del agua misma, o del agua, y de los, o de las partículas, o componentes iónicos, ¿ya? Que tienen carga. ¿Ya? De eso va a depender. Entonces, de eso depende la distribución del agua. Entonces, ¿dónde tenemos agua? A ver si yo tengo mi célula y tengo estructuras que está bañando o tenemos alrededor de nuestras células, ¿ya? Díganme ustedes, ¿tengo agua al interior y bañando la célula o solamente al interior o solamente afuera de la célula? En ambos. A los dos lados. Entonces, En los dos lados. muy bien. Entonces hay, por eso decimos líquido intracelular y líquido extracelular. Normalmente el líquido intracelular es el citoplasma, ¿no es cierto? Y ese citoplasma no va a estar como el agua que nosotros vemos, el agua así líquida, sino más o menos va a estar de forma viscosa, ¿sí? Entonces, porque contiene proteínas. Entonces, esas proteínas le dan ese aspecto coloidal al citoplasma, ¿ya? Bueno, ahora, esa actividad osmótica va a depender de los gradientes de concentración de los electrolitos. Vuelvo a recalcar. ¿Cuáles son los electrolitos? ¿Qué eran los electrolitos? Son sustancias que pueden disasociarse en iones con carga. Que tienen carga, ¿ya? Cargas positivas, cargas negativas. A esos electrolitos que tienen cargas positivas los denominamos... Cationes. Y los que tienen cargas negativas los denominamos... Aniones. Aniones. Muy bien. Bueno, las otras sustancias que no pueden difundir libremente a través de las membranas celulares también pueden ejercer algún tipo de actividad osmótica, principalmente cuando se elevan demasiado. Por ejemplo, sodio, cloruro, es importantísimo en la presión osmótica. La osmolaridad del medio interno del organismo depende mucho del sodio y del cloruro, porque esa su distribución de ellos están fuera del líquido, está fuera del líquido intracelular, eso quiere decir en el líquido extracelular, ¿ya? Por ejemplo, glucosa no tiene carga. La glucosa, si no tiene carga, ejerce poco o nada cuando está dentro de los parámetros. ¿Cuándo aumenta la osmolaridad la glucosa? ¿Cuándo aumenta la osmolaridad de la glucosa? ¿Quién se imagina o quién ha leído algo o por idea? A ver, ¿cuándo será importante la glucosa? Si ya dije que no se puede disociar la glucosa así como lo hace
El cloruro de sodio. Ajá, no lo hace como el cloruro de sodio. Entonces, como no se disocia, ¿cuándo será importante la glucosa? ¿Nadie? Cuando el paciente está diabético o tiene hiperglicemia, quiere decir cuando pasa recién por valores muy elevados de glucosa en sangre, recién la glucosa es importante en la osmolaridad. Después no, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? El sodio, y como les decía, el catión sodio es el sodio es el catión extracelular más abundante y tiene como iones negativos o aniones asociados a él, tales como el cloruro y el bicarbonato. Entonces, el cloruro y el bicarbonato, si están en relación al sodio, ¿dónde se encontrarán? ¿En más concentración? Si están asociados al sodio. El cloruro y el bicarbonato, ¿dónde? Intracelular. Extracelular, ¿ya? Extracelular. Se lo encuentra más en el líquido extracelular. Entonces el sodio de 135 a 145 miel equivalentes litro. Miel equivalentes litro. Esa es su concentración, ¿ya? Tienen que aprender las unidades. Aquí en Bolivia, en todo el país, lo más común de manejar en valores de los electrolitos es en miel equivalentes sobre litro. En otros países, que es más correcto, se trabaja con milimol por litro, ¿ya? Pero acá trabajamos con miel equivalentes litro. Esas son las unidades. Entonces yo tengo que conocerlas, saberlas escribir, ¿ya? Y saber cuánto es la unidad. Y hay algunos que ustedes tienen que aprender de memoria, sí o sí, no olvidarse nunca, porque eso lo van a ver siempre, se lo tienen que saber. ¿Ya? Hay datos que no podemos olvidar. Por ejemplo, ¿qué debo de saber? El pH de la sangre, cuánto es el pH, tengo que saber los electrolitos, cuántos son los electrolitos de normales, ¿ya? Y otros metabolitos que se pueden medir. Ahí, por ejemplo, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, pero eso vamos a ir viéndolo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, el sodio, 135 a 145 miel equivalentes litros, cloruro, el cloruro de 95 a 105 miel equivalentes litros, bicarbonato, aquí hay un poquito de variación en varios textos, ¿ya? En algunos miden de 23 a 27 miel equivalentes litros, en otros de 22 a 27, de 23 a 28, ahí, ¿ya? Entonces ustedes se van a fijar que cuando le dan un informe en el laboratorio le va a dar al ladito del dato del paciente, le va a dar el valor de referencia, pero igual hay que conocerlo. Más o menos vamos a trabajar con un dato entre 22 a 28 o hasta 27 miel equivalentes litros, porque por encima de 28 ya el bicarbonato no se absorbe, ya se puede eliminar. Pero después, el umbral renal sí o sí se tiene que absorber. Entonces, el sodio, el cloruro y el bicarbonato son fundamentales para determinar la distribución del agua a través de las membranas celulares. Eso quiere decir que estos son determinantes como se encuentran con sus cargas. Entonces todas las partículas que tienen cargas, ya sean positivas o negativas, ejerce una determinada, va a ejercer una determinada presión sobre las membranas celulares y eso va a hacer que se distribuya el agua a uno de los otros compartimentos. Otra cosa que es importantísimo, siempre que nosotros estamos, nunca vamos solos, siempre nos acompaña. ¿Quién nos acompaña? Siempre cuando nosotros estamos. Parte de Dios. ¿Qué nos acompaña? Que se ve reflejado más cuando hay sol. La sombra. La sombra. La sombra, ¿ya? Entonces, la sombra. Entonces, para que no se olvide, ¿ya? El agua acompaña al sodio como nuestra sombra nos acompaña. ¿Quedó claro?
¿Sí? Sí, doctora. Donde haya agua, ahí se va a ir, o donde esté el sodio, ahí se va a ir el agua. ¿Ya? A ese lugar se va a tender a ir. Entonces eso es importante saber. Un desequilibrio entre las cantidades de agua. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál era importante? El más importante, El sodio. el catión sodio, ya en nuestro líquido extracelular. Llamamos al líquido extracelular, otro nombre tiene importante, medio interno, ¿ya? Entonces, un desequilibrio entre las cantidades de agua y este catión sodio en nuestro medio interno, o líquido extracelular, va a llevar a cambio en la osmolaridad. Entonces, el movimiento consiguiente de agua se va a asociar con contracción o expansión del volumen celular. Y entonces, eso va a ser la base para los trastornos hidroelectrolíticos. Me dejo entender, si sale agua de nuestra célula, póngale, porque acá hay demasiada concentración de sodio, sale agua hacia donde está el sodio, ¿no ves? Entonces, ¿cómo va a quedar? Y sale agua del citoplasma. ¿Cómo quedaría? Deshidratada. Deshidratada. Al revés, ¿ya? Aquí está muy baja la concentración. Siempre el equilibrio tienen que ver ustedes. Nuestra célula y el medio que la baña. Entonces el medio que la baña será nuestro líquido extracelular. ¿Lo ven? Bueno, entonces tiene que haber un equilibrio entre el componente o el líquido intracelular y el extracelular. Entonces si aquí hay de poquísimo, aquí hay más en relación a lo que hay afuera, el agua se va a entrar adentro. ¿Qué pasa con eso? ¿Se contrae o se expande el volumen? ¿Qué dice? Se va a expandir la célula, se va a expandir, la célula se va a aumentar de tamaño. ¿No es? ¿Sí? Entonces, eso nos va a producir un trastorno hidroelectrolítico. Ahora, la cantidad total de agua y electrolitos en el organismo depende del equilibrio también entre la ingesta y la pérdida. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una diarrea? Más adelantito lo vamos a ver bien esto, ¿ya? Pero si hay una diarrea, se pierde agua, ¿qué más se pierde? Electrolitos. ¿Ya? Entonces, tenemos que cuidar eso y otro, ¿no? Si usted consume 2 litros de agua en el día, y si está bien sus riñones, porque esos son los principales reguladores, inclusive también el aparato digestivo es importante, lo que nosotros respiramos es importante porque nosotros al inspirar aire eliminamos no solo dióxido de carbono, sino también vapor de agua. Y cuando nosotros estamos en un medio que hace demasiado calor, ustedes se van a dar cuenta ahí que nosotros también transpiramos, entonces nuestras glándulas sudoríparas también son importantes. Y hay desequilibrios en personas, pero bueno, eso no es nuestro tema hoy, donde transpira demasiado, ¿ya? Entonces, pero el principal regulador del agua o del equilibrio que controla la pérdida de agua y de electrolito son ¿quiénes? Los riñones. Entonces vamos a ver nosotros más adelantito cuánto de agua normalmente ingerimos y cuánto de agua normalmente eliminamos. Entonces, generalmente es así. Si todo va bien, nuestro organismo está funcionando bien, nosotros en el día consumimos 2 litros de agua o 2000 ml y en el día eliminamos 2000 ml. ¿Ya? Siempre va a haber un equilibrio. Bueno, en consecuencia, cuando la función renal se halla alterada, se produce un desequilibrio de agua y también de electrolitos. Ahora, ¿cuál es la composición del agua en los tejidos? Esa va a variar notablemente dependiendo del tejido que sea. No sé si se acuerdan cuando vimos al inicio nosotros el tema de generalidades, vimos del agua los contenidos. Este es como un resumen, ¿ya?
El cerebro contiene un 90% de agua de su peso corporal, el riñón un 82%, el músculo 75%, intestino 74%, la piel un 72%, hígado 68%, el hueso un 22%, y el que menos agua tiene es el tejido adiposo, el de todito. Entonces, si el tejido adiposo no tiene agua, ¿qué tendrá los adipositos? Gracias. Grasa. Ajá, grasa. Generalmente la grasa sólida, ¿no? La que se almacena o se acumula. Entonces, triacilgliceroles, algo de colesterol, pero principalmente triacilgliceroles, que nosotros denominamos esos triacilgliceroles comúnmente como ¿qué? Triglicéridos. Triglicéridos, ¿ya? Entonces aquí, si una persona está gordita y no tiene un problema renal, que acumule agua, que no tenga edema, entonces si está gordita es porque está acumulando grasa, ¿ya? Ok. No, eso no se ve. Bueno, entonces, anteriormente dijimos que el agua constituye alrededor del 60 al 70% de nuestro peso corporal. Entonces, una persona que pese aproximadamente 70 kilogramos va a contener en agua 42 litros. Entonces, si nosotros sacamos la relación de 1 a 1, que fuera de 1 litro por 1 kilogramo, diríamos que de esos 70 kilos, unos 42 kilos es agua, ¿ya? Bueno, entonces 42 litros no se olviden, pero para una persona que pesa unos 70 kilogramos y es joven y varón, ¿no? Esa es más o menos la relación. Ahora, esa distribución o esa cantidad de agua va a variar de acuerdo al sexo, a la edad y a la obesidad. Entonces, si vamos con el sexo, el hombre tiene más masa muscular que la mujer, por lo tanto va a tener más porcentaje mayor de agua. ¿Ya? Un hombre puede tener entre el 60 al 70%. ¿Ya? La mujer alcanza un 55%. ¿Ya? Entonces, es más o menos aproximadamente entre 55% o 60% de la mujer. El hombre un 60 o 70%. Ahora, con la edad, los lactantes tienen mayor cantidad de agua, es más, su alimentación se basa en la leche y la leche es líquida. La leche tiene agua, porque tiene proteínas, caseínas, etcétera, ¿no? Entonces tiene, y si comparamos entre un lactante, un adulto y un anciano, ¿quién tiene menos? El anciano. El anciano. La persona mayor y al anciano termina perdiendo hasta el 40% de su masa muscular en algunos casos. Entonces tiene menor cantidad de agua. Entonces, si tiene menor cantidad de agua, se dan cuenta ustedes por qué ellos también no pueden tolerar demasiado el frío o demasiado el calor. ¿Ves? Dijimos que el agua era un factor importante también en el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿se acuerdan? ¿Con qué propiedad físico-química? La termorregulación. Termorregulador. Ajá, termorregulador, pero ¿qué era? ¿Cuál era esa propiedad? ¿Cuál era? Conducción. Gran calor específico. Exactamente. Bueno, y ya saben, ¿no? Una persona, me dirán, una persona que tiene un grado de obesidad grado 1, póngale, o grado 2, frente a una persona que es delgada, que tiene normal su peso, ¿quién tiene más agua o quién tiene menos agua? ¿Quién tiene menos agua? La mujer. De la obesidad, de lo que pregunté en relación a la obesidad, una persona delgada y una persona que tiene obesidad.
El gordo tiene Consumía menos. menos agua. Exactamente, ¿ya? Entonces, la persona que tiene un sobrepeso va a tener menor cantidad de agua que una persona delgada. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué depende la distribución de agua? ¿De qué factores depende la distribución de agua? ¿Qué me dirían? El carbonato. ¿De qué depende el nivel de El sexo, obesidad? la edad y la cantidad de líquido que tiene. La obesidad. Sexo, edad y el grado de obesidad es. ¿Está bien? Entonces ya saben, sexo, el hombre tiene más que la mujer, en la edad ya saben que los lactantes tienen mayor cantidad de agua y así, y los adultos, bueno, tienen algo menos y los ancianos menor cantidad, de acuerdo al grado de obesidad. Ahora, esa agua está distribuida en dos compartimentos. El compartimento intracelular y el compartimento extracelular. A su vez, el extracelular se divide en tres, ¿ya? Entonces, primera división. El agua se distribuye en dos compartimentos. Intracelular y extracelular. ¿Queda claro eso, verdad? Intracelular y extracelular. Y el extracelular tiene tres compartimentos, a su vez, ¿no? Tiene el intersticial, el transcelular y el intravascular, el extracelular, ¿ya? Bueno, el intracelular está limitado por las membranas plasmáticas y se encuentra al interior de la célula. Es el que en mayor cantidad hay, ¿ya? Entonces, aproximadamente dos terceras partes del agua corporal total se encuentran ¿a dónde? ¿Al interior de dónde? En el interior de la célula. De la Al célula. interior de la célula. Ya. A ver, suponiendo, vamos a hacer con números, si hubiera 90 ml, estoy inventando, no es un dato, ya, 90. ¿Cuánto serían las dos terceras partes? 60. 60. 60. ¿Se dan cuenta, no? 30. Entonces esa sería la cantidad de agua que está dentro de la célula. Y eso más o menos va así. En porcentaje sería, hombres representaría un 45%. En el techo estaba. Néstor, apague su micrófono. Así chateándose. Ya lo pillamos Compañía. chateando y no dando clase. ¿No quiere venir o no? Ahorita le vamos a preguntar a Néstor. Néstor Coca. Néstor Coca. Presente. Deje de chatear, ya le hemos escuchado todito su charla. Néstor Coca, ¿cómo está distribuida el agua? Primero, ¿cuáles son los factores que determinan la distribución del agua? ¿Néstor? Vamos, Néstor. Néstor, ¿me está escuchando? ¿O me va a decir que se quedó sin señal? Sí, doctora. ¿Ya me escuchó la pregunta? No tengo buena señal, doctora, aquí. ¿Ves? Sabía, y cómo nosotros lo escuchamos perfectamente lo que charlaba. Ya, doctora, disculpa. ¿Vio? No es que no hay señal. No estaba atendiendo. Ya. ¿El agua en qué compartimento se distribuye? Néstor. La composición. El agua, otra pregunta. ¿El agua en qué compartimento se distribuye? No, doctora, no he puesto atención en esa parte. Sí, pues. Deje de chatear, ¿ya? Enamora más tarde. Ya. Ya. Atienda. Después dice, me aplazó, es malísima la doctora, es brava.
Es una bruja, dicen, pero no atienden, ¿no? A ver, Camacho Céspedes Teresa. Camacho. Camacho Céspedes Teresa. Presente. Ya, mi niña. A ver, explíquele a Néstor, ¿en qué compartimento se distribuye el agua? A través de... No. Doctora, es el líquido intracelular y el líquido extracelular. Eso, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Esos son los dos compartimentos. ¿Ya? ¿Escuchó, Néstor? No, doctora, no tengo buena señal siempre. Se entrecorta cuando están hablando los compañeros. Cuando yo hablo también se entrecorta. Sí, doctora, está entrecortado lo que habla también. Pero ¿y cómo nosotros lo escuchamos perfectamente a usted? Bueno, atienda. Ya dijimos entonces que el agua está confinada o distribuida en dos compartimentos importantes, lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, el líquido intracelular está limitado por las membranas plasmáticas, se encuentra al interior de la célula y representa dos tercias partes del agua corporal total. Entonces, si lo llevamos a porcentaje, el hombre va a tener de esas 2/3 partes un 45%, eso es lo que significa, ¿no? De su peso. Mujer 40 y lactante 48. Entonces, aproximadamente, si es para una persona adulta de 70 kilogramos, dijimos que había en agua unos 42 litros. Entonces, eso representaría en el líquido intracelular unos 28 litros. ¿Ya? Entonces, 28 litros se encuentran al interior de todas nuestras células, de nuestros tejidos. ¿Ya? Entonces, el agua que está dentro de la célula. ¿Quedó claro? Doctora. Doctora, ¿podría repetir la división en el espacio extracelular? Ya, ahora Sí, por favor. el extracelular, ahorita vamos a ver. Ya, entonces, El dijimos, extracelular era ¿Perdón? intersticial también, doctora, ¿verdad? Sí, ya, pero primero así, intracelular y extracelular. ¿Está bien? El extracelular, a su vez, extracelular, ya no el intra, ya lo hemos visto. El extracelular tiene o se subdivide en 3. ¿Se entiende? El extracelular. Sí. El intravascular, ¿dónde sería el intravascular? Dentro de los vasos. Dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Ya sean arterias, venas, vénulas, capilares, etcétera. ¿Ya? Ahí, intravascular. Intersticial, ¿cuál es este? El El agua intersticio. que existe en el espacio de las células. Ya, el intersticial, que está bañando nuestros tejidos, nuestras células. Y el transcelular, ¿cuál es este? ¿De la célula? ¿No? A ver. En la luz de lo... Dentro de los espacios epiteliales. ¿Entre célula y célula? En los tractos digestivos. Donde hay órganos o tejidos donde tienen que proteger. Por ejemplo, el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido pericárdico, sería este. ¿Ya? Como que el nombrecito hace confundir que parece que es, como dijo la compañera, entre célula y célula, ¿no? Este es ese. ¿Ya? En el intersticio tejido. Entonces, este es el líquido que está confinando algunos órganos nobles que los está protegiendo. Ahí se encuentra. El transcelular. Bueno, el intravascular, como dijimos, todo lo que viene a ser nuestros vasos sanguíneos, va a representar, si solamente voy a ver agua, ¿ya? Solo voy a ver agua, entonces será unos 3 litros. Pero el intravascular
nuestro tejido sanguíneo no solo tiene agua, ¿no? Nuestro tejido sanguíneo también tiene elementos formes y tiene proteínas, no se olviden. Pero si solamente me voy a fijar en el agua que contiene, esa más o menos será aproximadamente 3 litros. ¿Cuántos litros tiene aproximadamente en todo lo que viene a ser los tejidos sanguíneos? Una persona así adulta de 70 kilogramos, ¿cuántos litros de 3 sangre? litros. De sangre. 3. Sangre. Ah, no. Unos 5 litros. 5 litros. aproximadamente, ¿eh? 5. Ahora, si a esos 5 litros de sangre nosotros lo apartamos, lo que son proteínas, elementos formes, nos quedamos con ¿cuánto de agua? 3 litros. 3 litros. ¿Se Con el entiende? 10%. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctora. Ya. Bueno, este porcentaje es en relación a toda el agua que hay. Entonces, esos 3 litros representarían un 5% de la cantidad de agua que dijimos que eran unos 42 litros aproximadamente. ¿Ya? Ahora, el intersticial, más o menos son unos 11 litros en el intersticial. Agua, entonces, que está bañando tejidos, células. Y el transcelular es poquito, miren. Ya, es mínimo, pero es importante. ¿Ya? Entonces, en líquido que está en la luz del tejido digestivo, respiratorio, tracto urinario, líquido cefalorraquídeo, importantísimo el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahí está flotando prácticamente el cerebro, ¿no? En nuestro líquido. Doctora, una consulta. Dígame. El líquido transcelular sería ese líquido que se encuentra bañando los órganos de la cavidad abdominal también. En la cavidad abdominal, en el líquido cefalorraquídeo, el sinovial, el pleural, el pericárdico, ese es. Gracias. Bien. Quiere decir que es un recubrimiento de agua de todos los órganos. Es de los órganos que son nobles y no tienen que colapsarse, en el caso del pulmón, por ejemplo, ¿no? El sinovial, que es el líquido que está bañando las articulaciones para que no haya un roce entre articulación, es el líquido cefalorraquídeo donde tiene que flotar nuestro cerebro para que no haya un choque, ¿no? Es que a veces hay golpes y entonces si hubiera un golpe directo, como sea, amortigua el líquido cefalorraquídeo que está bañando. Doctora, ¿es como que tiene una función de protección como de líquido amniótico? ¿O no? Si usted lo quiere decir así, sí. Similar. Doctora, Dígame. una pregunta. ¿Esos datos que dio de litros es en el peso de 70 kilos? Sí, así es. Es como un dato general, pero va a variar de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, ¿no? Vean, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que esos 3 factores indican la cantidad de agua que una persona puede tener. Todos estos datos es para una persona que pesa aproximadamente 70 kilogramos y es un adulto y joven, ¿no? Además. ¿Ya? Varía. De un individuo a otro varía. Porque varía varios factores en una persona, ¿no? ¿Sí? Y así sacando como general, en el extracelular tenemos el plasma, solo agua 3 litros, intersticio 11 litros de agua, el transcelular va de uno a otro libro, a otro texto varía un poquito, de 1 a 2, la mayoría dice 1. Intracelular 28 litros aproximadamente, y si sumamos eso nos da los 42 litros de agua que puede contener una persona dentro de su organismo, ¿ya? Distribuidos en estos compartimentos, ¿no? Extracelular y intracelular. ¿Cómo dijo, doctor? ¿42? 42 litros de agua para una persona que pesa unos 70 kilogramos y es varón y además es joven. Ah, mira, eso quiere decir que no estoy gordito. Depende, ahora, ojo, ¿no? Depende de cuánto mida, porque si usted pesa 70 y mide unos 50,
¿Está gordito o no está gordito? ¿Qué dicen? Siempre. Sí, ¿qué tal? Depende. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Cuánto mide usted? 1,80. ¿Y cuánto pesa? Se subió. Es mentira. A ver, Creció. joven, estamos diciendo que usted se pare en el piso, no que se suba a una rampla. ¿Cuánto mide? No, 1,79. Sí. A ver, Es uno de Yapa. ¿cuánto mide? 1,79. Uno Uno de Yapa, la aumenté. ¿Y cuánto pesa? 95. Ahí habría que sacar el está. índice de masa corporal para ver si se ajusta, si está dentro del parámetro o tiene algo de sobrepeso. Pero así nomás, a grosso modo, para sacarlo rapidito, así, para sacarlo rapidito. Después vamos a hacer el índice de masa corporal, les voy a enseñar y vamos a... Eso sobre talla al cuadrado. Doctorita, para Dígame. sacar el agua corporal total, o sea, digamos, si el compañero quiere saber la cantidad de agua Buena que tiene, pregunta. tiene que hacer la regla de 3 simple, ¿verdad? Y sacar el agua corporal total. No es tan simple como para hacer eso, le contaré. ¿Ya? No es tan simple, porque me va a haber acuerdo que varios factores. ¿Ya? el año Entonces, pasado, ¿cómo medimos el agua intracelular? Es por complicado ejemplo, hacerlo. Entonces, el agua intracelular es complicado sacar ese parámetro. Entonces, esto lo hacen más que todo para ya en estudios donde hacen investigación y ya nos pasan los datos. Quizás el agua extracelular y medir, y más importante si va a ser para medicina, es controlar cuánto de agua usted consume en el día versus cuánto de agua usted elimina. Ese es un dato más importante. Y eso se controla en la clínica día a día. Por ejemplo, ¿no? El paciente... ¿Perdón? Doctora, en el frío y el calor no es el mismo consumo de agua. Es diferente. Si ahorita voy a avanzar eso. Es diferente porque cuando aumenta la temperatura, la persona tiene mayor cantidad o deseo de tomar agua, ¿no? ¿Sí? O toma más agua. Sí, y si hay una temperatura extrema, Y en usted el frío pierde uno líquido come también, harto. y se consume mayor cantidad. Digamos, ahorita voy a llegar a eso. Lo que le decía al compañero, ¿cómo facilito podemos, sin sacar el índice de masa corporal? Esto es relativo, ¿no? Pero una persona si mide unos 70 y pesa 70 kilogramos, entonces cae dentro del parámetro. ¿Ya? Entonces, 1 kilo por cada 1 punto y algo de lo que usted mide. Por ejemplo, yo mido, si alguien mide, yo no mido, ¿no? Yo mido unos 64, pero una persona, mi peso de mí debería estar entre 60 a 64 kilos como máximo. ¿Me entienden, no? Sí. Mi peso debería ser ahí. Entonces una persona puede estar, ahí se puede dar cuenta si está dentro del parámetro o aumenta. Para sacarlo así rapidito. ¿Ya? Bueno. Veamos el balance hídrico. ¿Ya? Aquí estoy viendo solo agua. No dice hidroelectrolítico. ¿Qué dice? Balance hídrico. Hídrico. Cuando dice hídrico, ¿a qué nomás nos referimos? Agua. Al agua. Agua. ¿Entiende, verdad? Uno va a hacer el balance hídrico, otro va a hacer el balance hidroelectrolítico. ¿Ya? Estoy haciendo énfasis, mi voz la estoy alargando, estoy hablando más fuerte, estoy hablando más bajo, queriendo como que puntualizar lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Balance hídrico, solo agua. Entonces, ese balance se va a dar de acuerdo a la ingesta y excreción del agua. Entonces, en el día, voy a verlo en el día. Entonces, si una persona más o menos requiere entre 2 litros a 2 litros y medio por día de agua, entonces, si eso es lo que requiere su metabolismo, eso es lo que requiere, póngale que esa sea su ingestión, ¿ya? Que sea esa cantidad, que sea esos 2.500. O sea, ¿cómo normalmente esos 2.500 uno los ingiere? A través de bebida o agua visible. Esto sería ideal si es agua.
pero normalmente tiende a ser que lo que nos dicen que no tomemos, Coca-Cola, Fanta, Sprite, no sé. ¿Ya? Ahora, en este tiempo, Cerveza. 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 Ya. Ok, listo. Bueno, entonces, ya, es agua. Alimentos sólidos que nosotros aparentemente vemos que no tiene agua, pero sí tiene. Usted coloque el pan en el microondas, dele a calentar y va a ver que sale agua. ¿Ya? Tiene, hasta lo que uno cree, tiene agua, contiene agua. ¿Ya? Entonces, agua visible aproximadamente unos 1400. Esto es variante, esto cambia porque va a depender de la alimentación de cada individuo. Hay personas que están acostumbradas a tomar 2 litros de agua al día. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, está en relación a lo que se consume versus a lo que se elimina o se excreta. ¿Ya? Normalmente va así, ¿no? Agua que nosotros veamos, agua oculta que no vemos en los alimentos sólidos, y agua del metabolismo, agua de oxidación. ¿Qué me está indicando esto? Esto de aquí, que no es despreciable en un paciente que no consume agua, que tiene problemas. Esto es importantísimo para el paciente. ¿Renales? ¿Ya? De la ¿A qué se oxidación de los refiere alimentos. agua de metabolismo? ¿Qué quiere Ese decir? es de cuando las proteínas, carbohidratos se convierten, no, ¿cómo? No ¿Se me olvidé, metaboliza? pero lo leí. Se Ya, metabolizan exactamente. Cuando se metaboliza en el interior de nuestra célula, ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Después del metabolismo hay un proceso que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria que se llama cadena respiratoria. Ahí se produce agua, ¿ya? Ahí se produce. Y se produce esa que denominamos agua de oxidación. Cuando se oxida, cuando se degradan algunos componentes que nosotros consumimos, se forma agua. Eso es todo el tiempo. Entonces nosotros formamos al interior de nuestro organismo agua. Más adelante lo vamos a ver eso. Que es un punto que sí o sí se lleva, ya que se analiza. Doctora, Dígame. una consulta. Creí entenderle de que... No, a ver, corríjame. Creí entenderle de que si yo tengo un poco de exceso de agua o he tomado mucha agua y digamos, consumo bicarbonato, la presión de la célula la va a hacer regular el agua, cosa que voy a eliminarla, algo así. No. Yo no hablé nada de eso, pero... A ver. Eso va a estar encargado los riñones, doctora, de liberar Ajá. A ver, yo no hablé así particularmente con lo que usted dijo, pero si usted consume 3 litros de agua al día, póngale, ¿no? Y sus riñones están funcionando adecuadamente, ya, todo su sistema está funcionando, los va a eliminar, los 3 litros de agua. ¿Me entiende? Sí, sí. O sea, lo que usted consuma lo va a eliminar. Ahora, ¿cómo se excreta? La principal vía va a ser la renal, que es la orina. ¿No es cierto? Esa es la principal vía. El principal regulador va a ser el renal, a través de la orina. Pero no nos olvidemos de otros factores también que son importantes. La materia fecal y esta pérdida obligada insensible que a veces nosotros ni la vemos, que son los pulmones. Entonces, hay vapor de agua que se elimina a través de los pulmones, o sea, no solo cuando se expira. ¿La exhalación? No solo... ¿Perdón? Al exhalar, inhalar, Al exhalar. exhalar, exactamente. A ver, para que no se olviden, vamos a recordar una película que todos han visto. ¿Titanic? ¿Han visto la película de Titanic? Sí. Ya se están imaginando, ¿no ves? ¿Qué escena? El carro, la escena en el carro. No. No. El frío y el vapor de agua en los vidrios del auto. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, ¿se elimina vapor de agua o no se elimina vapor de agua? Claro, y con Se elimina vapor de agua. ¿Ya? Entonces, a través de los pulmones, y no es despreciable, es medio litro. Entonces,
Entonces, a esto denominamos nosotros pérdidas obligadas o insensibles. Todo el tiempo se elimina y uno no lo percibe. ¿Ya? Igual se puede ver, doctora, cuando uno exhala una superficie de vidrio, ¿no? Ahí se ve. Sí, como que ahí tome también, una superficie de vidrio, o cuando hace frío, ustedes se van a dar cuenta. Nosotros nos agarramos la manito, nos ponemos a las fosas nasales y hacemos, o por la boquita, exhalamos y se ve el vapor. ¿No ven? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces estas serían las pérdidas insensibles obligadas, que es a través de la piel, vendría a ser la sudoración, los pulmones, la materia fecal, y ¿cuál es el principal? La orina. La orina. Orina. Sumamos todo esto y va a ser lo mismo. Sí. ¿Ya? Si todo funciona bien, usted elimina, usted toma cierta cantidad, elimina esa cantidad. ¿Está bien? ¿Cuándo habría problema? Principalmente. Cuando haya un fallo renal. Insuficiencia renal. Cuando hay más Un fallo renal. Eso, cuando hay un fallo renal. Cuando hay un problema renal principalmente, esto se ve alterado. ¿Cuándo habría problema a nivel de que se elimine demasiada agua por materia fecal? Cuando hay diarrea. Por ejemplo, una diarrea que elimine más agua y que más hidratación vaya a producir. La diarrea osmótica. La diarrea por Vibrio cholerae, por ejemplo, el cólera. Ahí se hidrata ¿Como agua de arroz? rapidísimo el paciente, sí, porque elimina gran cantidad de agua, como dijo el compañero. ¿Ya? Entonces eso es importante. Si va a funcionar todo bien, entonces nosotros consumimos cierta cantidad de agua y eliminamos la misma cantidad de agua. ¿Se entendió? Así que si el compañero, usted se maneja bien sumando 3 litros de agua al día y usted está sano, no tiene problema, las va a eliminar. Me imagino que usted toma abundante cantidad de agua porque debe hacer ejercicio. ¿Estoy en lo correcto o solo tiene esa Algo así. costumbre? ¿Qué le iba a decir? Otra consultita. Costumbre, parece hipopotasemia. ¿Ya? ¿Qué dígame? Otra consultita. Bueno, creo que aquí en Santa Cruz tenemos la costumbre de tomar lo que es tereré. ¿Eso es igual que tomar agua o no? A ver, tiene agua, pero tiene otros componentes. Otro componente. Esos componentes pueden hacer que la absorción no sea igual. O sea, si usted toma agua es una cosa, si usted toma algún otro componente con agua, la absorción no va a ser igual. Puede ser que se incremente, puede ser que se disminuya en la velocidad de absorción. Pero de que tiene agua, tiene agua. En algún momento determinado se va a absorber. Habría que ver si se aumenta la absorción o disminuye. ¿Me entendió? Si son diuréticos, ¿no? Ajá, algunos son diuréticos. Eso le iba a decir, porque son Entonces, diuréticos. doctora, el hecho de tomar algo líquido como tal no significa que mi cuerpo va a aprovechar de la misma manera. De igual manera, ¿no? De igual manera la cantidad entonces, de ¿qué es líquido aconsejable? ¿Qué es aconsejable? Que usted tome agua. Agua pura. Cuando usted necesite. Pero si usted está en una maratón, está corriendo, no va a tomar agua. Porque usted se está deshidratando, perdiendo no solo agua, sino también electrolitos. Si usted tiene diarrea, se supone que está perdiendo agua, pero no está perdiendo solo agua, sino está perdiendo electrolitos. Entonces, ¿qué sería correcto ahí? Suero de rehidratación. Sales de hidratación. Hidratación, Curadir 75. ¿Ya? Ya. Ay. ¿Se entendió, mi niña? Doctora, una pregunta. ¿Y lo que serían los sueros? ¿Las sales de hidratación oral? Sí, este balance hídrico solamente es de requerimiento de agua. Solo ahorita estamos de agua, pero vamos a avanzar al balance hidromineral y vamos a ver eso más adelantito. ¿Ya? Más adelante vamos a ver.
Ahorita lo que estamos viendo es solo del agua. Ya, doctora. Y que hay Gracias. otros factores que son importantes. Aquí solo estamos hablando de agua y hay otros factores importantes cuando hablamos de balance hidromineral. Ya. Pregunten, vamos a hacer así, pregúntenme con respecto a lo que estamos viendo aquí, porque si ustedes me preguntan otra cosa, yo tiendo siempre a contestar. Y entonces puede ser que otra persona no me esté entendiendo y lo esté confundiendo. Ahorita lo que creo que le está pasando a nuestra compañera, porque yo les acabo de decir que este es un balance solamente del agua, ¿ya? Pregúntenme con respecto a lo que estamos viendo en el momento, y ya más adelante me pueden preguntar otras cosas para responder. O me están entendiendo, por ahí yo pienso que los estoy confundiendo, o me están entendiendo, me están entendiendo. Doctora, balance Está haciendo una hidromineral sería más los electrolitos, ¿no ve? Pero Sí. balance hídrico sería solo Sería agua. solo agua, ya para que quede claro. Balance Hidromineral. hídrico, solo agua. Balance hidromineral, agua y los electrolitos que están dispersos en el agua. ¿Se entendió? Ya, doctora. Ahora sí, doctora. Muy bien. Esto estamos viendo agua, nada más. Ya. ¿Algo más? Doctora, una Doctora, consulta. cuando hay una pérdida continua del agua en el espacio extracelular, la agua del espacio intracelular saldría a reponer al espacio extracelular. Ay, para irnos de nuevo, hábleme más fuerte y a ver, no lo he escuchado muy bien para poder contestarle. En la práctica clínica, cuando una persona tiene una diarrea y pierde agua del espacio extracelular, ¿el agua del espacio intracelular saldría a reponer al espacio extracelular? ¿Ahí no habría un daño? No, pasa que sabe que en la diarrea, en las diarreas, esas tienden a ser unas diarreas isotónicas, que quiere decir que se pierde agua de forma similar, se pierde, paralelo a la pérdida de agua, hay pérdida de electrolito. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Lo vamos a ver más adelantecito eso, ya cuando hagamos balance hidromineral lo vamos a ver bien, ¿ya? Como les digo, traten de ser más específicos de acuerdo a lo que yo vaya avanzando, y ya su pregunta, esa cuando lo veamos en sí, la parte que vamos a tocar, porque lo que usted me está preguntando lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ya le voy respondiendo de que en una diarrea se pierde paralelamente agua y electrolito. ¿Ok? Ya. Bueno. Miren así, ¿no? Así quedaría. Estamos hablando de que la persona esté normalmente, ¿no? Este va a ser el compartimento extracelular, ¿sí? El compartimento o el líquido extracelular, aquí, ¿ya? El compartimento intracelular o el líquido intracelular, el que está bañando, el que está al interior de la célula. Dijimos que debe haber un balance entre la ingesta, que va a ser la entrada, y la salida de agua, ¿no es? Ingerimos 2 litros, ¿cuánto se elimina? 2 litros. 2 litros. Ya. Ingerimos normalmente 3 son las fuentes. A ver, ¿cuáles eran? Agua natural. Agua visible. Agua visible. Agua no visible. Agua no visible y Alimentos agua del sólidos. metabolismo o agua de oxidación, la que formamos. ¿Se acuerdan? Le dije, nosotros formamos agua. 300 ml, pero son importantes. Y lo vamos a ver dónde se forma, más adelante. ¿Ya? Bueno, entonces. ¿Y cuáles eran vamos a llamarlas así, las fuentes de eliminación o de excreción de agua? Una importante. La orina. La orina. La orina, la materia fecal. A ver, ¿otra fuente? La materia fecal. Materia fecal. Y en la pérdida insensible, obligada, o que no se ve, que a veces normalmente nosotros ni la vemos, ¿cuál es? La piel y Sudoración, Pulmón, La piel y del los pul- pulmones. y los pulmones serían a través de la expiración, ¿sí? Que es el vapor de agua. Muy bien. Creo que todos entendieron, ¿verdad? Ese es nuestro balance hídrico. Ingesta versus excreción, en otras palabras. Aquí lo mismo, miren cómo se ingiere, va,
líquido intracelular que está en las células, cuánto hay en el plasma y en el intersticial. Y miren, así sean, fíjense, ¿no? Cómo se va perdiendo a través de las pérdidas renales por la sudoración, esa es la cantidad más o menos que se va perdiendo. Manejemos lo que manejemos, van a ver ustedes que siempre hay una relación entre la ingesta y la pérdida, ¿ya? Aquí igual, miren, aquí otro dato, ¿no? De otro texto, miren, con una cantidad, aquí vamos a sumar 2 litros, ¿no? Y lo que se pierde también son 2 litros, ¿ya? Doctora, una consulta. Dígame. Ahí en la ingesta y pérdida, si bien ya explicó, yo sé que ya explicó, ya dijo, de que lo que uno consume lo excreta, por así decirlo, o lo bota, lo elimina del cuerpo. Si una persona ingiere menos de lo debido, o sea, ya sea 1 litro, o incluso hay personas que ni siquiera llegan a consumir un vaso de agua como tal, sí, pero sí llegan a ingerir mediante, como usted lo dijo, mediante otros alimentos en los cuales el agua no está visible, ¿verdad? En ese caso, el organismo es el que intenta reponer la cantidad necesaria del agua, o es que simplemente si no ingiere la pequeña cantidad que ingiere de los otros métodos de ingesta de agua, es lo único que va a eliminar, porque las personas igual normalmente van al baño y todo eso. Pero su orina es diferente. Una persona que toma agua, va a ver usted, y toma abundante agua, tiene tendencia a ir más veces al baño, sin estar enferma estamos hablando, ¿no ves? Pero su orina es más blanquecina, amarillenta, un amarillo más tenue. ¿Qué pasa con una persona no consume cantidad de orina, cantidad de agua? La orina es más concentrada, disminuye la diuresis. Es que el organismo trata siempre de mantener el equilibrio, mi niño. ¿Se entendió? Y doctora, ¿su proceso de eliminación no sería más lento? Y también más lento. Si usted consume menor cantidad, se vuelve más lento y también disminuye. Pruebe usted ahora. Si usted está acostumbrada siempre a tomar 2 litros de agua, usted toma, y no toma en el día, ya va a ver usted, va a orinar menos veces, y su orina va a ser bien concentrada. No es aconsejable que usted haga eso, porque si usted está acostumbrada, entonces los riñones van a necesitar cierta cantidad de agua para funcionar. ¿Ya? Entonces hay una mínima cantidad de agua que tiene de que la persona no ingiera la cantidad. Ahí sí se podría aplicar, o en el organismo aplica lo que un compañero mencionó, consultó, eso del líquido intracelular llegue a salir al espacio celular. Es que si se concentra demasiada, hay una deshidratación que se está perdiendo, y las deshidrataciones pueden ser hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Puede haber eso de salir agua desde el interior de la célula al exterior, pero hay que ver en cómo está el medio. Es que ustedes me están preguntando ahorita, y yo estoy hablando solo de agua, y lo que usted me pregunta tiene que ver con los electrolitos. ¿Me entiende? Doctorita. Y eso está más adelante. No se adelanten, chicos. Ya, ¿qué me quiere preguntar, Lovera? No, doctorita, solamente decir un poquito más, que en el cuerpo va a existir receptores que van a captar la cantidad. No nos olvidemos de los riñones, doctora, que ahí están en lazos de Henle, que tenemos el glomérulo renal, en el cual, si esa persona está perdiendo grandes cantidades de agua, o sea, se va a reabsorber, se va a retener agua, y la orina va a ser más concentrada. Pero si esa persona está tomada en exceso en agua, se va a encargar igual, ¿no ves? El glomérulo renal, imaginémonos cómo es el glomérulo renal, entonces se va eliminando más agua. Es que eso tiene que ver con las hormonas también, tiene que ver con la vasopresina, tiene que ver, pero ustedes, claro, cuando vemos eso que ustedes me están preguntando, no estamos hablando solo del balance hídrico,
¿Me entienden? Porque tiene que ver otros componentes. O sea, ustedes me están preguntando ahorita lo que vamos a ir viendo más adelante. Igual lo vamos a ver. ¿Ya? Y lo que dijo el compañero es cierto. Yo les acabo de decir, si usted consume menor cantidad de agua, la diuresis va a cambiar. Los riñones sí o sí tienden a eliminar menor cantidad de agua. O sea que en otras palabras, la orina va a disminuir y se va a volver un color más oscuro, más concentrada. ¿Me entendió? Sí, doctora. Ahora, Ahora, entre una persona y otra, los requerimientos de agua también varían, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos requerimientos de agua que tiene una persona van a variar de acuerdo a la dieta que consumimos, a la actividad metabólica de cada organismo, de cada persona, y también a las variaciones ambientales. Esto yo no puedo, pues, modificar, ¿ya? Hay personas, van a ver, que tienen una necesidad de consumir más agua y otras menos cantidad. Y funcionan, ambas. Quien toma 2 litros y quien toma 1 litro, y ya se acostumbró, ya se adaptó, su organismo va a trabajar. Lo ideal sería que consumamos por lo menos unos 2 litros de agua a día, ¿ya? Entonces la suma de todo puede ser. Mejor aún si usted toma 2 litros de agua visible. ¿Se entendió? Ahora, a ver, veamos de la dieta consumida. ¿Qué pasa cuando vamos nosotros al cine? Normalmente. Pipoca y soda. Entramos al cine, siempre compramos nuestra pipoca. La mayoría pipoca saladita. Usted ya sabe que eso es salado. Siempre compra algo más. Coca-Cola, Fanta, Sprite o agua por lo menos, ¿no ven? Entonces, una dieta muy salada o muy dulce, ¿qué obliga? ¿A qué lo obliga a uno? A consumir agua. A consumir agua, ¿no ves? Entonces, si se aumenta la osmolaridad, ¿qué pasa a ver cuando es sal? Cloruro de sodio está en el agua, sodio cloruro, aumenta la osmolaridad, se activa el mecanismo de sed, ¿y qué hace uno? Consume. Ya sea agua de la Coca-Cola, de la Sprite o de la Fanta o agua. Lo ideal sería agua, ¿no es cierto? Lo ideal sería agua. Entonces va a variar, depende de la dieta que nosotros consumamos. Como les decía, de la actividad metabólica natural de cada individuo y de las variaciones ambientales, lo que ya me preguntaba un compañero hace rato, ¿no? A ver, cuando decimos variaciones ambientales, pónganle el clima, la temperatura, ¿no? Cuando estamos en una temperatura de 40 grados centígrados, nosotros ¿qué queremos? Estar debajo de un grifo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se consume más líquido. Ya, ¿y qué pasa cuando hace frío? A lo mucho para calentarnos quizás una tacita de café, una tacita de chocolate o un matecito, pero ahí calientito para calentarnos un poco, pero la cantidad de agua que nosotros consumimos es menor. Peor se hace mucho frío, ¿no ves? Entonces esas son las variaciones en el requerimiento de agua. Dieta consumida, actividad metabólica natural de la persona y las variaciones ambientales. ¿Esto quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Y este es más o menos las variaciones entre la edad, ¿no? Un adulto requiere aproximadamente entre 2 a 2.5 litros, que vendría a ser 2.000 a 2.500 ml, y en los niños se calcula de acuerdo a su kilogramo peso, ¿ya? Unos 160 ml por kilogramo peso, eso es lo que más o menos requiere el niño en el día. Hay otro dato que yo les voy a preguntar que ahorita mismo ustedes me van a investigar. ¿Cuál es la cantidad de agua mínima necesaria? Anótense, por favor. Me van a buscar. ¿Cuál es la cantidad de agua mínima necesaria para que funcionen los riñones? Hay una cantidad mínima que es necesaria para que funcione nuestros riñones.
un paciente que está postrado en una cama y que tiene problemas, al cual no se le puede administrar grandes cantidades, igual hay que cuidar eso, ¿ya? Entonces se anotaron. ¿Cuál es la pregunta para la siguiente clase? ¿La respuesta a la pregunta? A ver. ¿Cuál es la cantidad mínima? ¿Cuál es la cantidad mínima necesaria de agua para el funcionamiento de los riñones? ¿Ya? Van a buscar. Ok, listo. Hasta aquí. Ahora, esa dijimos, ¿no? Y en el agua, en el seno del agua, Doctora, perdón, una pregunta. Doctora, una pregunta. En eso de los niños, ¿hay una franja de edad o a lo que se dice en realidad niños? Yo les estoy poniendo como término, como término medio, ya así como les pongo como un término medio en relación en general. Ok. ¿Ya? Bueno, ahora. Está bien, doctora. Dijimos que el agua estaba en dos compartimentos, compartimento intracelular y compartimento extracelular, ¿ya? Ahora, esa separación tiene una importancia biológica y clínica para nuestro organismo, ¿ya? Entonces, van a darse cuenta que dentro de la célula la composición química, o sea, la composición de los electrolitos, son diferentes en relación a la composición electrolítica del líquido extracelular. Pero a pesar de que hay esa diferencia, debe de haber un equilibrio. ¿Me entienden? A ver, por decir así, dentro de la célula, yo tengo gran cantidad de sodio o es fuera de la célula. ¿Qué me dicen? Fuera de la célula. Fuera de la célula. Fuera de la célula. Pero dentro de la célula, ¿tengo sodio o no tengo sodio? Sí. Hay, ¿no? En menor proporción, pero hay. Ahora, dentro de la célula, ¿tengo un electrolito que sea importante, que esté elevado? Potasio. Potasio. Sí. Potasio. Antes del calcio está el potasio, ¿no ven? ¿O dijeron potasio? Sí, potasio. Ya, potasio. Ya, potasio es importante. Aproximadamente 140 mil equivalentes litros o 142 es su término medio. ¿Ya? Ahí. Pero es importante, dentro de la célula. Y fuera de la célula, entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes litros. Como no podemos medir, eso se investigó, pero no podemos medir continuamente cuánto de potasio hay dentro de la célula, nos quedamos con el dato del potasio extracelular, con ese dato. En realidad, cuando conocemos la composición iónica de los líquidos corporales, el que más medimos, porque es fácil de medir, es fácil de conocer ese dato, es el del plasma sanguíneo, el del plasma de la sangre. Ahora, ¿de qué sangre? Principalmente la arterial. Entonces, la arterial me da un dato más fidedigno que la venosa, pero se puede medir venosa igual, ¿ya? Pero dentro de la célula no medimos, no es una medición corriente que se haga siempre. ¿Se entendió? Entonces, cuando conocemos los electrolitos del plasma sanguíneo. Ese es el que nosotros solicitamos y con ese es el que trabajamos. Ahora, esa composición iónica de los líquidos corporales, ¿ya? Se puede representar con estos ionogramas de Gamble. Entonces, con el ionograma lo que yo voy a ver es cómo quedaría esa composición iónica de un compartimento u otro. ¿Ya? O el ionograma me permite medir la concentración de los electrolitos. ¿Cuál es la muestra a medir? Plasma sanguíneo. ¿Se entiende? Difícilmente no voy a llegar hasta la célula y sacar líquido de la célula y medir. ¿Me entendieron? Esos datos los tenemos, pero eso no es lo que manejamos. De potasio, no manejamos el dato de potasio intracelular, manejamos el dato de potasio extracelular. Y tenemos que saber que ese debe de mantenerse en equilibrio, dentro del rango. No pasarse, no aumentarse, tampoco disminuir. Cuando no están bajos, si en el caso del potasio decimos
hipopotasemia porque estamos hablando de potasio en sangre. Hiperpotasemia cuando nos pasamos del valor de referencia dentro del parámetro, del valor de referencia más alto, cuando nos pasamos hiperpotasemia. ¿Ya? Otra vez, EMIA indica sangre, ¿no? Estos serían los ionogramas, ¿ya? El ionograma de gamma, la representación. Miren, aquí tengo, por ejemplo, líquido extracelular y este es el líquido intracelular, dentro de la célula. ¿Ya? En el líquido extracelular voy a comparar el plasma, que está el plasma sanguíneo, y el líquido intersticial que está bañando la célula. Entonces voy a ver que en el líquido extracelular, ¿qué electrolito está en gran cantidad? El sodio. Sodio. ¿Quién acompaña siempre al sodio? ¿Qué electrolitos que tiene? Ahora mira, ¿qué carga tiene el sodio? ¿Lo miramos? ¿Qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿Qué será? ¿Qué se llamará si tiene carga positiva? Atión. ¿Quiénes acompañan al sodio? Cloruro, anión cloruro y este otro es el bicarbonato. Esos son los más importantes en el... Lo mismo sucede acá. Plasma es extracelular, intersticio, el líquido intersticial es extracelular. Igual, ¿no? Sodio, cloruro, bicarbonato. Existen otros, sí, miren, hay potasio, pero en pequeña cantidad. Ahora, comparo el líquido intracelular. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes? Potasio. ¿Qué más? Ahora, aparte del potasio, acompañan ya la parte que esta tiene carga positiva. ¿Este qué vendría a ser? Fosfato, con carga negativa. Fosfato, sulfato, proteína. Al pH de los líquidos biológicos, al pH de nuestros líquidos biológicos, las proteínas generalmente tienen cargas negativas, ¿ya? Al pH de los líquidos biológicos, o pH un poquito mayores a 5, ¿ya? Ese es otro dato. Ahora, de los positivos, aparte del potasio, tenemos magnesio, y hay sodio en el líquido intracelular, ¿qué dicen? Sí, menor cantidad. Menor cantidad. Pequeña cantidad. En algunos cambian, en algunos, por ejemplo, puede haber 10 ni el equivalente, dependiendo, ¿ya? Dependiendo de qué tejido o órgano sea. Entonces, esa es miren, la composición. Entonces, ¿qué hay que conocer? Lo principal, por lo menos debo de saber cuánto de sodio es lo normal, cuánto de cloruro, cuánto de bicarbonato, ¿ya? Y también, por otro lado, si bien yo conozco de potasio, fosfato y sulfato, magnesio, pónganle, proteína lo conozco, pero no lo mido, no llego a sacar líquido intracelular para medir todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando yo pido un ionograma, ¿de dónde voy a conocer el dato? Del plasma. Del plasma sanguíneo. ¿Me están entendiendo, jóvenes y señoritas? Sí, doctora. Sí, doctora, Clarín. Yo quiero saber los electrolitos de un paciente o de una persona para ver si hay un equilibrio, en este caso ya un equilibrio hidroelectrolítico. Solicito un ionograma, pero del plasma. Mejor si es de sangre, ¿qué dijimos? ¿Sangre venosa o arterial? Arterial. Sangre arterial. Arterial. Normalmente, ¿qué se pide? Normalmente, ¿qué es lo que se solicita? ¿Ya? Sodio, cloruro. El bicarbonato no se mide directamente. Este no va aquí, sino más bien con la gasometría, que se saca de otros datos. Que no se mide, pero se saca de otros datos. El bicarbonato ya en la gasometría. ¿Ya? ¿Qué más se pide? Sodio, cloruro. Se solicita potasio, magnesio, calcio. Eso es lo que más se solicita. Y ya las proteínas es otro mecanismo por el cual no se pide en la gasometría. ¿Ya? Alguna vez, pero no todos los laboratorios lo hacen, es el fosfato. Es otra. ¿Ya? Alguna vez. Esto se pueden pedir ya de rutina, que ya se los va midiendo siempre.
Y miren acá comparando, ¿no? De varias secreciones digestivas, mire comparando, si estoy comparando con el plasma, el jugo gástrico, el moco pancreático, jugo pancreático, bilis y secreciones duodenales. Miren, su composición es diferente de uno u otro. Doctora, disculpe que la interrumpa. Debo abandonar la reunión. Ya estamos a las 11, ¿ya es 11:30? Sí. Ah, Sí, ya es, doctora. Sí, doctora, ya es 11:30. Perdón, es que yo me emociono y me paso. Ya está bien, vamos a quedar acá, ¿ya? Ya. Entonces necesito que vean ustedes la clase esta, porque avanzo muy lento, pero la idea es que me entiendan. Y voy a ir frenándolos de a poquitos a ustedes, para que sus preguntas vayan más dirigidas y sus dudas que tengan, no se preocupe, que todo lo que usted me está preguntando vamos a avanzar y ahí donde corresponda le voy a responder para que me entienda más claro y no confunda los demás. ¿Ya? Y es interesante, miren, me encanta que ustedes preguntan, bienísimo, eso motiva, me motiva y me imagino que si usted está preguntando es porque me está atendiendo. ¿Ya? Eso es importante. Doctor, una consulta. Entonces, ¿la clase de buffers vendría a ser mañana o el miércoles? No, ¿usted participó el viernes, Yupanqui? No, doctora, no sabía. No, entonces vamos a hacer la siguiente clase, el siguiente miércoles, esa clase de base. Ok. ¿Este viernes no va a haber clase? Este viernes en la noche no va a haber clase. En la noche. Ya, en el día voy a pasar normal, mi teoría es normal. Que como ya pasé el viernes y ya avancé un tema, me voy a desfasar más, nunca voy a poder nivelarme, entonces voy a dejar de pasar y paso ya el miércoles y el próximo viernes voy a pasar, ¿ya? El próximo, ¿Qué tema avanzó el miércoles, doctorita? No avancé, pues mi amor, el viernes avancé. Digo el viernes de la pasada semana. Tampones o buffer. Ya. Amortiguadores, pero el miércoles de la siguiente semana voy a hacer ese tema. Si no entró, entre, ¿ya? Bueno, tengan un día bendecido, jóvenes y señoritas, se cuidan y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.